Bueno, ¿comenzamos, Valeria? Sí, ¿cómo no? Sí. Bueno, queríamos saludar a todos los participantes de esta charla y primero comunicarle que estamos acá tratando de reemplazar hoy a Juan Pablo, como es de público conocimiento, nuestro presidente de la federación, lo que ha pasado en su pueblo, en Catriló, también se vio afectado él y su familia con estos casos de COVID-19. Gracias a Dios han resultado negativos, así que bueno, es un alivio. Pero bueno, ha pasado unos días con mucho estrés, así que lo vamos a tener en unos minutos observando la charla. Así que vamos a tratar de que esta charla continúe lo que hemos comenzado allá por fines de junio, de julio, con el centro Umbro, con, digamos, Yo le dije, si hay también alguna... con otros grupos, con grupos meridionales desde Cerdeña y el grupo de la Terza Italia que había dado de Mar. Así que bueno, hoy es el turno del Círculo Trentino de Santa Rosa, así que vamos a dar inicio a esta charla e invitamos a Luca De Marchi, que va a ser el invitado desde Italia, y todo el grupo que maneja acá desde Santa Rosa, que está Valeria Vallejo, también Facundo Literini, y bueno, y todo su grupo que ahora ya se van a presentar y vamos a comenzar con la charla de esta región, una región bien al norte de Italia, el Trentino Alto Adige. Así que bueno, comenzamos, Vale. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Soy Valeria Vallejo Tomasi, actual presidenta del Círculo Trentino de Santa Rosa La Pampa. Bueno, y en razón de la pandemia mundial por el COVID-19, entonces nosotros también nos solidarizamos y acompañamos en la persona de Juan Pablo Escoche, el presidente de la federación, a la comunidad de Catriló, que está atravesando estos momentos de angustia y muy difíciles. Y también extendemos nuestro acompañamiento y un abrazo fraterno para toda la provincia y el resto del país, y bueno, y del mundo también. Bien, en el día de hoy estamos participando de esta interesante propuesta generada por la Federación de Entidades Italianas de La Pampa, para acercarles a ustedes, que nos están acompañando en este espacio de encuentro, intercambio y reflexión, una parte de nuestra historia, nuestra identidad, nuestras raíces, y en particular, traerles la voz de un amigo y joven italiano que debió cruzar el mar para poder descubrir y entender sus propias raíces. Bienvenidos. En particular, en este primer momento les voy a hacer una breve presentación de lo que es la Asociación Trentini del Mundo. También les voy a hablar del Círculo Trentino, un poquito de las acciones, y a modo de pincelada sobre la provincia de Alto Adige. Bien, para después, a modo de una mateada virtual, podamos desarrollar una charla con Luca De Marchi, en esta nueva modalidad. Bien, comenzamos. La provincia autónoma de Trento, Italia, tuvo un gran fenómeno de migración. Fueron miles y miles los trentinos que tuvieron que dejar su tierra para buscar nuevos lugares en el mundo donde vivir. Por lo tanto, su gobierno, su población, sienten tener una deuda moral hacia sus emigrantes que nunca han olvidado. Es así que por este medio de algunas instituciones y organismos llegan a sus descendientes en forma activa y comprometida, como por ejemplo este es el caso de la Asociación Trentini en el Mundo, que fue fundada en 1957 y es una asociación sin fines de lucro que persigue la solidaridad social. ¿Para quién? Para todos los emigrados y sus descendientes. Está constituida por representantes de diversos organismos y desde 1998 es una organización sin fines de lucro.
Muy bien. Esta asociación está en 27 países, en 4 continentes, con más de 200 círculos, que son verdaderos puestos de avanzada de la cultura y de la identidad del territorio trentino. Los Circoli Trentini son administrados en su totalidad por voluntarios y llevan a cabo actividades para revivir y promover el sentido de pertenencia, las raíces, la memoria del trentino en el extranjero. Ahora bien, el Círculo Trentino de Santa Rosa La Pampa, en el año 1999 se crea una delegación de la Asociación I Trentini del Mundo, recibiendo la visita del presidente, en ese momento el doctor Bruno Fronza, y posteriormente, luego de un relevamiento censal y teniendo las condiciones solicitadas, la delegación adquiere la jerarquía de círculo, siendo su fecha fundacional el 15 de octubre de 1999. El año pasado pudimos celebrar nuestros primeros 20 años de vida, estando muy orgullosos por haber podido homenajear a varios de los primeros integrantes del círculo. Como así también poder rezar en una misa especial concelebrada por el obispo de la ciudad de Santa Rosa, por todos aquellos abuelos que ya no están, pero que su recuerdo sigue aún vivo en nuestros corazones. Nuestro círculo es una organización sin fines de lucro, que se enfoca en crear y dar a conocer y mantener vivo el patrimonio étnico de aquellos inmigrantes que vinieron tiempo atrás a estas tierras, promoviendo el idioma, costumbres, la cultura italiana, como así también estableciendo y manteniendo contactos con otras organizaciones trentinas en el mundo, varias de las cuales hoy nos acompañan y las queremos saludar también. Año a año participamos de diversos eventos junto a otras entidades italianas y colectividades, donde presentamos en nuestro stand productos gastronómicos propios de la región. Este año tan atípico, como miembros de la Federación, apoyamos y participamos del proyecto Italia en La Pampa, nueva modalidad de comunicación a través de videoconferencias por Zoom para dar a conocer y acercar las riquezas de las regiones a distintos puntos del país y del mundo. Les contamos que tema aparte es para el grupo nuestro el preparar los productos gastronómicos que después ofreceremos en los distintos stands, o bien cuando organizamos el almuerzo anual en conmemoración al patrono de Trento, lo que llamamos el pranzo de San Vigilio. Son verdaderos encuentros de mucho trabajo, pero con grandes satisfacciones y anécdotas que enriquecen el sentir y la relación del grupo. Con orgullo, en el año 2019 conformamos junto a los integrantes de las demás entidades italianas un cuerpo de danza llamado Taranteleando, cuyo director y profesor es miembro de nuestro círculo, es el vicepresidente. Esta experiencia nos dio grandes satisfacciones, estrechando aún más los lazos entre los miembros y sus respectivas instituciones. Ahora bien, hablemos del trentino. Esta es la historia de una población que ha sido creada a medio camino entre la cultura mediterránea y la alemana. Una mezcla inusual y original que se encuentra arraigada entre los picos más bonitos de Italia, los Dolomitas. Esta cadena montañosa, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2009, es el marco que define un territorio de infinita belleza, el Trentino Alto Adige. Es una región del norte de Italia compuesta por dos partes, el Trentino, con capital en Trento, y el Alto Adige, con capital en Bolzano. La población es de 1.040.000 habitantes, una superficie de 13.606 kilómetros cuadrados, una densidad de 76 habitantes por kilómetro cuadrado. El idioma en Trento es el italiano, fundamentalmente, y en el Alto Adige el tedesco y el ladino. La religión católica, la capital
de todo Trento, y posee alrededor de 227 comunas. El símbolo que la identifica es el águila de Wenceslao. Además de su encanto paisajístico, la encrucijada del Trentino supone un puente cultural de primordial importancia entre dos concepciones muy diferentes de Europa. Un curioso binomio, el italiano y el alemán, que apuesta por la autonomía y la diversidad como fórmula de éxito. Es que hasta el año 1918, el Trentino Alto Adige, nombre en italiano, estuvo integrado en el territorio del Imperio Austrohúngaro. Fue por lo tanto con la llegada del fascismo que empezó aquel proceso de italianización, dirigido al territorio ganado en el nuevo mapa de Europa. Finalmente, con la caída de Mussolini, Hitler recuperó el control de la región, hasta que los aliados que desembarcaron en Italia marcharon hacia Berlín. Entonces, la compleja situación que se presentaba después del armisticio, con una población dividida, pero con una fuerte personalidad, provocó que los gobiernos italianos de la posguerra apoyaran la concesión de estatutos de carácter autónomos para apaciguar los ánimos separatistas del Trentino. La actividad económica es hoy completamente distinta que hace 50 años atrás. Al comienzo del siglo la población estaba constituida por un 70% de campesinos que residía como podía y que resistía como podía con cuanto producía con el campo. El campo ha sido totalmente reorganizado en las dos producciones que por su excelente calidad se han impuesto en el mercado internacional, la manzana, los vinos, y también se suma el queso grana, que son 3 productos trentinos de altísimo valor que se imponen en el mercado por su gran calidad y capacidad comercial. Hay numerosos productos que los caracterizan, como las castañas, frambuesas, ciruelas, aceite de oliva, grapa, miel. El turismo, la artesanía, la energía hidroeléctrica también son otras importantes actividades. Un verdadero tesoro de la región está representado por el llamado oro blanco. Esto se traduce en 800 kilómetros de pistas de esquí, dotadas de remontes de última generación, rápidos y confortables, que han convertido a diversas localidades en deseados destinos turísticos. Bien, en este idílico panorama tampoco podía faltar la tradición gastronómica altamente competidora, capaz de recoger los mejores ingredientes de cada influencia austríaca e italiana. La cocina tradicional de esta región se basa en platos sencillos, pero sabrosos, preparados con los productos de la agricultura y de los criaderos locales. Así, en las mesas encontramos sorprendentes y deliciosas combinaciones de formas y sabores que nada tienen que ver con el concepto clásico de la pasta italiana. Aquí les podemos presentar la polenta, que es la gran homenajeada, los canederlis, que es una comida realizada con pan duro, remojado en leche, que tiene frutos secos, las bebidas como el spritz, el vin brûlé, que son algunos de los sabores que se puede apreciar. La reina de los postres, de hecho, es precisamente la manzana de Val d'Inon, utilizada para preparar el famoso strudel y las tartas de fruta. El Trentino Alto Adige es famoso además por la producción de speck, que es un fiambre típicamente ahumado, y es uno de los ingredientes estrellas de la cocina de la zona. Muy bien, ahora le doy la palabra a Facundo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Soy Facundo Literini del Círculo Trentino de Santa Rosa La Pampa. Y en realidad voy a pasar a ampliar algunas cosas que dijo Valeria, en realidad a repetirlas más que ampliarlas, sobre lo que hace un poco a la organización política de la zona,
que es muy particular, tiene algunas diferencias con el resto de las regiones de Italia, y por ende a veces cuesta comprenderlo. Bueno, como bien dijo Valeria, el Trentino Alto Adige es una de las 20 regiones que conforman el Estado italiano. Se encuentra conformada por la provincia autónoma de Trento al sur y la provincia de Bolzano al norte, también denominada como Alto Adige o Alto Adige al ser bañada por el naciente del río Adige, o Subtirol por haber formado parte de esa histórica región del Tirol en el Imperio de los Habsburgo. La ciudad más densamente poblada es Trento, que es la capital del Trentino, que es una provincia con mayoría ítalo-parlante, mientras que el Subtirol es germano-parlante, siendo su capital la ciudad de Bolzano, allí de donde reside Luca, nuestro expositor. Es por ello que cuenta con 2 idiomas oficiales, el alemán y el italiano, siendo reconocido también una pequeña minoría que habla ladino. Es y fue siempre una región de frontera, de importancia estratégica por conectar los Alpes centroeuropeos con la llanura padana italiana. De allí que siempre ha sido un territorio en disputa por diferentes principados, reinos y estados a lo largo de su vasta historia. También fue un territorio, un pueblo en disputa, también por horizontes políticos autonomistas e incluso separatistas. Desde la lucha entre imperialistas romanos y los germanos, pasando por las germanizaciones deliberadas como progresivas invasiones venecianas, o por las guerras entre los Habsburgo y los napoleónicos del Reino de Italia, o el régimen de italianización forzada de Mussolini, que algo comentó Valeria, siendo este uno de los pocos asuntos de fricción con el Tercer Reich en vísperas de entreguerra, hasta esa perniciosa disputa entre Austria e Italia por la región, que fue finalmente zanjada con la firma de acuerdo y un estatuto especial de autonomía regional en 1972, que también lo mencionó Valeria. La región cuenta con amplios márgenes de autonomía administrativa, por disposiciones constitucionales en 1948, rubricadas en un nuevo estatuto de autonomía en 1972, gracias al cual Austria e Italia pusieron fin a sus pujas limítrofes y a las iniciativas separatistas. Se le otorga entonces a la región las mayores prerrogativas en términos de autonomía financiera existente hasta entonces en la República Italiana. La más llamativa particularidad de este estatuto, ¿no es cierto?, es que Trento y Bolzano, como provincias, pasan a gozar de todos los derechos y obligaciones propias de una región autónoma italiana. En otras palabras, las elevan de facto a la categoría de regiones aún siendo provincias. Esto ha quitado competencias a las autoridades regionales porque engrosaron la dirección política, financiera y organizativa a las provincias. Recuerdan las provincias de Trento y de Bolzano. La estructura regional quedó entonces como un cascarón sin muchas funciones más que algunas de coordinación. Su capital y sede del Parlamento regional se rota de manera bienal entre la ciudad de Trento y la de Bolzano, así como sus autoridades y consejeros. No existe de hecho un Parlamento regional como en otras regiones italianas, ya que en realidad sus miembros son los consejeros provinciales. Hoy en día, en la actualidad, la presidencia bienal la detenta el mandatario provincial de Bolzano. En la actualidad, la provincia del Bolzano está presidida por Arno Kompatscher, del Partido Popular del Subtirol, fuerza que gobierna la provincia desde 1948. Asimismo, la provincia autónoma de Trento es gobernada por Mauricio Fugatti de la xenófoba Liga del Norte, electo en 2018, siendo elegido ese año como el primer presidente trentino de derechas desde la posguerra. En la segunda filmina, no sé si ya la están viendo o no, simplemente es algo gráfico. La paz y prosperidad en esta región se consolidó con el ingreso de Austria en 1995 a la Unión Europea, que abrió un mayor arco de cooperación fronteriza. En función de que estas fronteras dejen de representar choques, fricciones y desencuentros y ocupen un nuevo rol, un rol de encuentro, unión, cooperación en el marco del proyecto integracionista europeo, es que en 1998 se le concede el estatus de Euroregión. Euroregión Tirol, Subtirol, Trentino. Entiéndase como una entidad de gestión territorial asociativa entre autoridades, instituciones y fuerzas sociales de la provincia austríaca del Tirol y las provincias autónomas de Bolzano y Trento. Esta euroregión cuenta con un trato especial y directo con Bruselas, que es donde residen las autoridades, las altas esferas de la Unión Europea.
En la actualidad existen cerca de 65 euroregiones transfronterizas en todo el bloque europeo. Paso la palabra. Gracias, Facu. Bueno, ahora llegó el momento de presentar a Luca De Marchi, que es licenciado en literatura y estudió en la ciudad de Trento. Continúa allí sus estudios para obtener un título superior. Vive en Bolzano, donde trabaja como profesor en el idioma alemán, con niños de 9 y 10 años en la escuela primaria. Trabaja también en periódicos de Bolzano, cuenta historias de personas. Ha relatado vidas de migrantes de Asia, África, Albania, y él cuenta acerca de su vida en Bolzano, en Italia, sus experiencias. Lo conocimos en el año 2018 a partir de un viaje que él realiza a América. Permaneció unos días en nuestra provincia de La Pampa, y en las reuniones y charlas que mantuvimos con él, entre mate y mate, como verán ya adoptó el mate gracias a las buenas influencias, fue recabando información sobre las historias de nuestros propios abuelos, la que luego las fue publicando en el periódico donde él trabaja allí en Bolzano, transmitiendo verdaderas historias de vidas. Bien, entonces ya ahora le vamos a pasar la palabra. Antes de decirles feliz día a todos los abuelos que nos estén escuchando, porque hoy es el Día de los Abuelos aquí en Argentina. Así que un saludo grande a todos ellos. Y bueno, por fin te damos la palabra, Luca. Bienvenido. Hola a todos y muchas gracias. Primero, me uno a las felicitaciones para todos los abuelos que seguramente hay en la chat, y también para la fin, esperamos, de esta cuarentena, de este periodo muy feo que pasamos. Pido disculpa porque mi español no está más muy alenado. Yo lo hablé para un año, viviendo para algunos meses en Argentina, pero después lo utilicé siempre menos. Entonces yo hablo aquí muy frecuente italiano, alemán, pero el español no me pasa siempre de hablarlo. Entonces pido disculpas si de vez en cuando voy a hablar con una palabra italiana. Se habla el cocoliche, ¿no? Se llama allá, me parece, una mezcla de idiomas que me, me distingue aquí. Bueno, muchísimas gracias también por la invitación. Para mí es un placer también, porque para mí es la conclusión de un percurso, de un camino que yo empecé hace casi 2 años, recorriendo en Argentina las vidas de muchos migrantes italianos que me enseñaron mucho. Son pensamientos y cosas que yo todavía hoy sigo elaborando, sigo pensando en mi cabeza, pensando a lo que me dejaron y a lo que nosotros podemos construir a partir de estas historias de vidas muy importantes. Me gustaría empezar hablando de mi historia. Yo quiero decir, hablamos del Trentino Alto Adige. La verdad es que yo vivo en Bolzano, yo vivo en Alto Adige, pero tengo poco que ver con el Alto Adige, porque mi origen no es aquí. Yo nací aquí en Bolzano, pero mi origen es un origen migrante. Quiero decir, mi mamá viene de Trebisacce, que es una ciudad de la Calabria, en provincia de Cosenza, donde todavía tengo familia y donde hoy estuve un día de viaje desde Trebisacce hasta Bolzano. Entonces hice 12 horas de manejando y soy un poquito cansado, como pueden pensar. Y entonces tengo una parte de familia en esta pequeña ciudad de la Calabria, una muy hermosa ciudad, y una otra parte de la familia, que es la parte de mi papá, que está en Veneto, Vittorio Veneto, una ciudad en el norte. Entonces me gusta siempre decir que yo como persona, sin quererlo, pero yo soy italiano al 100%, porque solamente con mis orígenes yo uno toda la Italia, desde el norte hasta el sur. Y bueno, yo vivo también en un lugar muy particular, como ustedes muy bien dijeron, un lugar donde se hablan 2 idiomas, pero no es solamente los idiomas. Aquí hay 2
muy importantes culturas que son diferentes y que aprendieron a vivir juntos en estos últimos años. No fue una convivencia fácil, la convivencia entre los italianos y los alemanes. Estuvieron periodos también de dificultades, también de actos de terrorismo en los años 70 que llevaron problemas entre la convivencia entre estas dos culturas. Ahora empezamos, desde 20 años, me gusta decir, empezamos a vivir una realidad que está nueva y que pero nosotros, los jóvenes, tenemos que seguir construyendo porque hay mucho todavía para hacer. Yo hablo alemán y yo enseño en una escuela primaria el idioma alemán, que es algo raro porque yo soy italiano de origen, pero yo creo que lo lindo también de nuestra provincia es esta oportunidad de crear una verdadera mezcla entre dos culturas diferentes que tienen mucho tiempo, desde mucho tiempo están juntos. En los años 60, un hombre de mi familia que se llama Gaetano, tomó una nave, un barco, y se fue a Argentina. Yo esto lo descubrí hace 2 años, entonces muy tarde, porque yo no sabía casi nada de esta historia que yo tenía en mi familia. Yo pensaba que mi origen estaba en el sur Italia, en el norte Italia y después en esta ciudad un poco rara que es Bolzano. No estaba bastante. Yo tenía también familia en el otro lado del mundo, donde este tío abuelo, como se llama en Argentina, construyó su vida y su familia también, que ahora todavía sigue viviendo ahí y que quiero saludar porque veo que está aquí conectada también. Entonces, cuando descubrí que una parte pequeña, yo pensaba, de mi familia estaba en el otro lado del mundo, yo pensé de intentar de ir a conocerla. Yo descubrí este facto con una fotografía. Vi una fotografía muy rara que tengo todavía en la cabeza, porque estaba una fotografía de felicitaciones para la Navidad. Y en esta fotografía había un muy grande árbol, ¿verdad? Sí, bueno, me entendieron seguramente, un árbol, y mi familia que estaba sentada ahí arriba, abajo de este árbol. Estaba una fotografía de felicitaciones para la Navidad. El hecho raro para mí estaba que todos estaban así, con una remerita, porque había mucho calor. Y yo soy acostumbrado naturalmente a vivir en una ciudad donde la Navidad es conectada con el frío, la nieve y el blanco de la montaña y así. Y este fue mi primera conexión con este mundo del otro lado del mundo. Y me conecté con un tío José, tío Pino, y con tía Filomena, tía Fernanda, preguntando ellos si habrían gustado hospitar para un mes, no más, un mes, 2 meses, un primo de Italia. Y me encantó la respuesta porque estaban todos muy felices de crear una conexión entre los dos lugares, porque la cosa interesante es que en todos esos años nadie de mi familia, nadie desde Europa había ido en Argentina. Y estaba la primera vez. Y este mes, que yo creía al principio 2 meses, vinieron un poquito más largo en el tiempo, porque me encontré bien con mi familia y con la sociedad, la comunidad argentina también, y me quedé al final 7 meses. Y aproveché de estos meses para, primeramente, conocer esta familia rara, porque
yo descubría en ese momento de tener una familia del otro lado del mundo y esto para mí estaba la cosa más rara pero más linda del mundo. Y después aproveché para recorrer todo el país a la descubierta de historias de otros migrantes, mal liado pero con el Trentino. Fue algo muy, muy fuerte para mí, porque para la primera vez en mi vida me enfrenté con el concepto de la identidad. Es muy raro para decir, pero yo pensé de ser italiano, me di cuenta de ser un italiano en Argentina conociendo a mi familia, y no en Italia. Yo volví en Italia más italiano que nunca en ese momento, porque conocí una familia que todavía, después de 70 años, tiene, como todos los migrantes y los hijos y los nietos de migrantes, una conexión muy, muy, muy fuerte con la identidad italiana, que tampoco los italianos hoy tienen. Y esto es el más lindo que yo encontré en Argentina. También una conexión muy fuerte con la familia. Mi familia en Argentina conoce mi familia de Calabria mejor que yo. Mejor que yo. Conoce los nombres, conoce de vez en cuando las caras. Y un momento muy fuerte para mí fue, por ejemplo, cuando yo hice por la primera vez una videollamada entre los dos mundos. Entonces, desde Italia, donde estaba mi abuela, mi abuela Pascualina, que es la hermana de mi tío abuelo Gaetano, entonces la más vieja que hay todavía en la familia, una videollamada entre ella y la familia de Argentina. Fue algo emocionante, de verdad emocionante, porque yo vi en las caras de mi familia, y también yo tenía estos sentimientos, vi la emoción de tocar, de ver, de conectarse de verdad con una raíz, que es algo muy, muy importante hoy, es un concepto que probablemente no tenemos mucho hoy, pero que me dio de verdad mucho. Yo me acuerdo mi prima, Carolina, que casi lloraba viendo a la tía abuela italiana. Y el pensamiento que en 70 años ninguno de nosotros europeos, se había estado en Argentina, me dio cuenta de la importancia, sin quererlo hacer, de lo que yo había hecho. Había creado un puente entre dos mundos que si no habrían estado siempre juntos, pero no así con conciencia de hacerlo. Y, perdona, tengo que... Ok. Y bueno, este viaje me dio mucho de este punto de vista, y después empecé también a viajar. Entonces a irme de la casa de mi familia para ir a conocer otra gente, otras personas que habían vivido la misma experiencia de mi tío abuelo. Experiencia que yo todavía hoy tengo como ejemplo de vida y de cabeza. La cabeza que tenía que tuve mi tío abuelo Gaetano, en el dejar todo, familia, trabajos, porque él trabajaba poco, pero trabajaba en Calabria. El origen, el dejar todo para ir un barco que navegó, que viajó para un mes y medio, 40 días, es algo increíble hoy, porque quiere decir dejar todo y empezar de cero. Hoy yo creo no sería posible en ninguna parte del mundo, porque en Argentina en ese tiempo, en los años 60, 50, 40, había todo para hacer. Argentina estaba en una comunidad, una sociedad todavía no desarrollada,
y había las rutas para hacer, había trabajos para hacer, había casas para hacer, y hoy no existe un lugar en el mundo, yo creo, donde un europeo o un americano, no sé, se iría con la misma necesidad de construir algo de nuevo. Hoy se va, por ejemplo, desde Europa a América o desde América a Europa para un periodo de frecuentes vacaciones o para gastar plata, para después vivir mejor en el país de origen. En Argentina no pasó solo eso, pasó también eso, pero esta gente, estas personas tuvieron un coraje inmenso porque construyeron una sociedad. Y yo me di cuenta, cuando conocí a mi familia y a todos los demás en Argentina, que había muchas características en común entre los argentinos y los italianos, sobre todo los italianos del sur. Hay muchas similitudes, muchas cosas que se parecen del idioma, por ejemplo, del carácter, de la manera de comer todos juntos, del reunirse el domingo, del pasar momentos en que la familia se tiene que reunir, no se une, se tiene que reunir. Si no pasa una vez, es un drama. Y no sé cómo ustedes hicieron a dar frente a la cuarentena en este sentido, porque estar lejos en esta cultura es algo muy, muy, muy difícil. Y vi que muchas características estaban parecidas desde Italia hasta Argentina. Y me llamó la atención de pensar como mi tío Gaetano, como todos los migrantes que encontramos y viven todavía en Argentina, empezando de cero, desde nada, no hicieron nada además que llevar ellos mismos, porque si construyeron una sociedad que es muy parecida a la sociedad italiana, quiere decir que ellos llevaron de verdad su mismos, hicieron algo muy importante, migraron y fueron sí mismos. No hicieron lo que ¿cómo decir? No se adaptaron demasiado a las culturas de ahí. No tuvieron dificultades a crear algo de nuevo. Tuvieron simplemente sí mismos. Y esto es algo que pregunta mucho coraje, mucha valentía, y que yo todavía acuerdo con mucho afecto. Mi tío, por ejemplo, construyó primeramente en Buenos Aires una casa, después empezó a hacer diferentes trabajos con electrodomésticos, vendiendo periódicos y así. Y hoy podría, porque yo nunca lo conocí, mala suerte, pero él hoy deja una familia donde hay médicos, donde hay gente que trabaja, donde hay muchísimos nietos que están estudiando. Y entonces puede ser mi tío Cayetano, pero es un discurso que se puede compartir con todos los migrantes que llegaron a Argentina, puede ser orgulloso de lo que hizo. Y que yo creo no hubiera hecho si él se fuera dejado en Italia. Entonces la valentía que tiene un migrante es algo que yo nunca voy a olvidar. Bueno, eso para introducir el hecho que yo siento mucho, en mí mismo siento mucho el tema de los migrantes, porque yo creo también, si yo no hice el viaje a Argentina como migrante, como lo hice mi tío Gaetano, yo hoy, en cada día de mi vida, llevo su experiencia conmigo. Y así hago con todas las experiencias de migraciones que tengo en mi familia, la migración del sur al norte, y
y la desde Veneto hasta Italia, y después esta empieza a devenir una clave de lectura también para la convivencia en mi ciudad entre los italianos y los alemanes. Yo soy seguro que para ser personas verdaderas, para ser sinceros, para conocernos veramente, no se tiene que conocer solamente nosotros mismos, se tiene que conocer también nuestro origen. Y esto es algo que nosotros, italianos, pero en todo el mundo, olvidamos muy frecuente, porque los italianos son un pueblo de migrantes. Y hoy el tema de la migración en Italia es un tema muy caliente, pero nos olvidamos siempre que nuestra historia está colgada, está conectada muy, muy fuerte con la migración, con la valentía de familias, de personas que dejaron todo para empezar de nuevo. Y lo que yo encontré en muchos migrantes de Argentina y de Uruguay también es algo que me llamó mucho la atención, es ¿cómo decir? El dolor de no tener más un contacto desde Italia. Muchas familias querían tener un contacto con los italianos, sus familiares italianos, pero muchos familiares italianos son demasiado concentrados en la vida de Italia, en su vida que no hice ninguna migración y así, y olvidan, muy frecuente, esto vale también por mí, olvidan que del otro lado del mundo hay un pedazo de familia muy importante y que tiene mucho para enseñar. Pedazo, yo hablo de pedazo, yo tengo más familia en Argentina que en Italia, creo, porque cuando empecé a viajar en Argentina, conocí familiares más o menos cercanos en todos lugares. Y esto es algo muy importante. Yo para la primera vez en mi vida en Argentina vine llamado tío Luca. Para la primera vez en mi vida yo estaba tío Luca. En Italia nunca fue tío Luca yo. Y esto me lo dijo, me llama así siempre mi sobrino Guaquito, que tiene yo creo 5 años. Y se creó, yo creo, todavía yo lo siento mucho, una conexión muy fuerte con el tío Tano col sombrero. Hace 2 meses, cuando en Italia la situación por el coronavirus estaba muy, muy complicada y parecía que el virus estaba atacando nuestro país, él me envió un mensaje de voz muy lindo en que me decía: tío Luca, espero que estás bien y que el nuestro se vaya lo más temprano que puede desde Italia. Y fue un mensaje que me llenó de amor, también porque en un momento así feo de nuestra historia, que ahora es la historia de todos, tener un mensaje así importante, así puro, es algo muy, muy lindo. Valeria, yo creo que querías decir algo. Estábamos saludando, disculpa, Ah, parte de los trentinos que se asomaron. La familia de Canepele, ¿qué querés? claro. Sí. Y yo tengo aquí, lo llevé aquí, esta es una bandera que yo tengo a la pared, pero ahora no estoy en mi casa, entonces la pared no es la mía, pero esto es un regalo que me hizo mi sobrino Guaco. Ustedes ven, hay la bandera italiana y mitad argentina. La hizo junto a su papá Nacho. Y yo creo que esto es el regalo más lindo que yo tengo de mi vida. Porque yo me di cuenta, cuando lo veo a la pared, yo me doy cuenta que eso es el mundo que yo quiero. No hay más sentido, no tiene más sentido hoy, en el 2020, de hablar de nación. No tiene más sentido. Tiene sentido en el óptica de pensar a nuestra origen cultural. Esto tiene sentido. Pero hoy,
no existen más las naciones. Hoy existen las relaciones entre las personas. Y yo soy muy sincero, hoy en el 2020, decir que yo soy italiano es algo que me limita mucho, yo no soy italiano. Yo soy un poco italiano del sur, un poco italiano del norte, tengo un poco también de alemán, la parte más controlada, más rígida que tengo. Yo creo también de ser un poco argentino, y no solamente porque tomo mate, pero también porque compartí en estos meses algo muy, muy importante con una comunidad que me enseñó mucho, que me dio mucho, y que fue un placer llevar después en Bolzano con estas historias que yo escribí por el periódico. Fue mucha la curiosidad de la gente que vio el periódico, vio las historias y se interesó también, pasó también eso, se interesó a buscar, a reencontrar familiares que habían olvidado, no solamente en Argentina, hablo también en América del Norte, en Europa, pero ecco, el hecho de reflexionar, de pensar a cómo nosotros somos conectados con el mundo, es el tema más importante de hoy. Es la clave también de pensar y de ver las migraciones que hoy vemos muy, muy fuertes desde nosotros en Italia, desde, por ejemplo, África en los últimos 10 años, desde el este de Europa en los últimos 20 años y así. La migración es algo que cambia nuestra cultura, cambia las personas que se van, cambia también las personas que se quedan. Después, concludo, me llamó la atención como el tío Gaetano se fue en Argentina en los años 60. Tuve que esperar, y tampoco puso esperar porque falleció, pero tuvo que esperar 70 años para que un europeo pudo tener la posibilidad de irse de Italia a Argentina. 70 años es algo enorme, es un siglo, es historia. El hecho que hace mucho tiempo tiene que pasar para que los que se quedan se dan cuenta y empiezan a tener la posibilidad cultural, económica, concreta de irse, nos hace pensar también que las migraciones que empiezan hoy, en el 2020, van a cambiar el mundo del 2090, no de mañana. Es en el futuro que tenemos que pensar. En Italia, en Europa también, demasiado frecuente pensamos al hoy, a lo que pasa hoy, a lo que pasa mañana, a los problemas que llevan pasado mañana. Pero esto es algo que va a construir algo de nuevo en el próximo siglo, no los próximos años. Yo puede ser que no voy a ver lo que va a pasar en los próximos años, en los próximos siglos. Yo no lo voy a ver. Las consecuencias que las migraciones van a llevar en Europa, por ejemplo. En Argentina, sería estado un regalo, algo muy hermoso de conocer mi tío abuelo. No puso hacerlo porque me levanté demasiado tarde con esta curiosidad. Si lo hubiera tenido antes, la había conocido. Y tengo el placer también de haber dormido donde él vivía, en la casa de mi tía Filomena, donde él había construido en la calle República de Italia, calle perfecta, un lugar donde vendía los periódicos y donde estaba muy amado también para los niños y así. Y mi tía me cuenta siempre que su papá, entonces mi tío abuelo, los últimos meses de vida los pasaba adelante de la ventana, mirando afuera, mirando lejos,
y pensando en el Italia y escuchando a Andrea Bocelli, que es un artista que yo conozco, sí, pero no mucho, pero en Argentina escuché mucho, porque yo pensaba lo que podía pensar, hacer, vivir mi tío abuelo cuando escuchaba a Andrea Bocelli mirando de la ventanilla. Y hay también un tío Domingo, en Neuquén, donde vive mi familia hoy, que sigue teniendo una gana muy fuerte, por ejemplo, que yo encontré también en muchos lugares de Argentina, una gana muy fuerte de ver Italia, de vivir en Italia, de conocer la familia de Italia, de volver, como si había un pedazo de raíz que hay todavía que construir. Y la falta de posibilidad que yo encontré muy frecuente en Argentina de irse a Italia es algo que también me llamó mucho la atención. Yo conocí a Francisco Canepele, por ejemplo, que espero aquí cuando quiere, que él hizo un trabajo enorme, enorme sobre su familia. Él conoce el Trentino mejor que yo vivo casi en Trentino. Esto es algo maravilloso, maravilloso. Y es algo argentino, de la cultura argentina. Esta conexión un poco complicada, porque mucha gente me dijo, yo preguntaba siempre, ¿te sentís italiano, argentino, los dos? ¿Qué te sentís? La mayoría de la gente me contestaba, no sé, no tengo idea, es la primera vez que yo pienso en eso, no sé, porque frecuentemente mucha gente decía como Gina Malossini, que encontré en el Círculo Trentino de Montevideo, ella me dijo, y lloraba, me dijo, yo siempre quería volver a Italia, nunca puse a hacerlo. Ella ahora tiene 90 años y no puede más ir a Italia. Nunca fue a Italia de vuelta, nunca en 80 años. Pero su cabeza, su pensamiento, su corazón, su alma está siempre allá, siempre en Italia, siempre pensando a la familia, a lo que podría estar en Italia. Y bueno, esto para decir que todo lo que hablamos hoy es algo complicado, en el sentido que es algo que empieza desde nuestra alma. Cada uno de nosotros, yo, mi familia, Facundo, Valeria, Francisco, cada uno de nosotros tiene una conexión con las raíces que tiene, en este caso en Italia. Y esto es algo que nunca se va, yo creo, nunca se va a quedar, a dejar, a estar fermo. Es algo que va siempre cambiando, siempre volviéndose. Es lo más lindo que yo encontré en mi recorrido en Argentina. El hecho de no tener una identidad fija, pero una identidad que es como un líquido, que pasa, que cambia, que depende también de las personas que encontramos y que llenan nuestras vidas. Y que las llenas de culturas que después empiezan a devenir nuestras culturas. Y la pregunta de dónde soy yo soy de Bolzano. No, no solamente. Yo vivo en Bolzano. Pero yo soy una mezcla de personas que sin quererlo entraron en mi vida. Y estas personas, yo tengo la suerte, no están solamente de Bolzano. Yo tenía un discurso al principio, después la emoción y así improvisé un poco. Si alguien tiene preguntas, estoy aquí. Si me sale algo más, yo voy a compartirlo.
me tomo un rato un poquito de mate porque tengo la garganta seca. Muy claro, si chicos, algunos del círculo que quieran agregar algo. Fran. Bueno, buenas tardes a todos, a los que no saludé, varios amigos. ¿Para qué no te veo? ¿Dónde estás? Y ahí Ok, ando. ok, vale. Bueno, nada, retomando un poco la idea, yo creo que mucho del relato que estuvo haciendo Luca lo compartimos en nuestras historias familiares. Yo creo que esa búsqueda de los inmigrantes por el ascenso social, por cierto reconocimiento, se ha replicado en distintas, digamos, familias, ¿no? Esto de que el que vino se dedicó a trabajar, ¿para qué? Para, digamos, generar un futuro para sus hijos y nietos. Y bueno, y después en algo que después él retomaba, ¿no? De esto de la cuestión de los procesos migratorios, yo creo que el hombre en sí, en su historia, tiene más de nómade que de sedentario, así que yo creo que es algo que no va, digamos, va a seguir trabajando esto, ¿no? Y mi pregunta es, que es algo que nosotros no solamente como personas, sino como integrantes de una colectividad que hace a la función, entiendo yo, de nuestros espacios que construimos, esa relación, ¿no? Porque vos contabas, vos decís, bueno, es la relación o la historia cercana que pudo haber tenido, digamos, mi abuelo cuando vino para con su familia, esa relación cercana, digamos, era el migrante directo, ¿no? Ahora nosotros nos encontramos con hijos y nietos de esos migrantes, y qué papel debiera ser el nuestro para mantener esas relaciones. Yo digo, digamos, vos la verdad que el reconocimiento, o como puedo decir, no sé si es reconocimiento, pero sí volcaste en tus notas un poco estas historias, no solo la nuestra, sino quien ha visto un poco tus trabajos, has replicado un montón de historias de otras regiones, ¿no? Pero bueno, mi pregunta es eso, ¿no? Hoy, esa relación que supieron tener nuestros abuelos, y que vos mismo la narraste como algo que costaba de la Italia para acá, más no de la Argentina para la Italia. Hoy en día eso, ¿cómo podemos, o no sé, cuál es tu parecer, tu pensamiento en la actualidad? Gracias, Francisco. Crear memoria, yo creo que es eso. Crear memoria y no dejar que los más viejos que tenemos en nuestras familias se vayan sin dejar algo, no, dejar todo, dejar todas sus historias. Porque las historias de las personas que el coronavirus, por ejemplo, puso mucho en peligro, es lo más importante que tenemos aquí, es lo más importante. Y crear memoria, entonces hacer preguntas, escribir las respuestas, hacer fotos, colectar las fotos de la historia de la familia, por ejemplo. Puede ser que en una familia argentina, pero también italiana, hay 10 hijos, 10 descendientes, 9 descendientes no van a ser interesados de todas esas memorias. Va a ser algo que hay, pero no es algo importante. Pero seguramente hay también uno solo, que va a ser interesado y va a después a transmitir esta pasión a todos los otros. Y este uno puede ser que pasa después de 50 años, no tiene que ser alguien, el hijo del más viejo de la familia, pero crear esas memorias por los descendientes que van a ser interesados de esas memorias y van a tener después el cómpito, el trabajo de difundirla. Porque cuando tenemos memoria, yo creo tenemos conciencia. Si no tenemos memoria, yo vivo en un eterno presente.
y no me doy cuenta de lo que me pasa alrededor. Si yo tengo memoria, tengo una conciencia, tengo una sensibilidad y puedo darme cuenta de lo que estoy viviendo. Puedo darme cuenta de lo que está pasando en el mundo y de lo que yo tengo adentro de mí mismo mientras en el mundo está pasando eso. Yo pienso, el Italia yo creo que es un país que no tiene mucha memoria. No hizo mucho trabajo en la memoria. También si estamos uno de los países más históricos del mundo. Y bueno, este hecho es peligroso, muy peligroso, porque quiere decir que somos una sociedad, una comunidad sin identidad. La identidad después, ¿cuál empieza a divenir? La nación. Yo no soy capaz de darme una identidad, entonces digo soy italiano. No, no es así, no es así. Vos naciste en Italia, vos naciste en Argentina, pero vos sos tú mismo. Vos sos alguien especial, porque tenés una mezcla de personas, raíces que podés reconstruir. E encontré también en Argentina familias que tuvieron dificultades a abrir los recuerdos de los abuelos y así. Yo quería leer, yo quería saber qué estaba escrito, quería conocer la historia, pero encontré también personas que no estaban listas para esos pasos, que decían, no puedo leerla ahora, lo dejo para un otro día y si lo voy a hacer, te lo voy a llevar. Bueno, está perfecto. El importante es que la memoria no se vaya nunca, nunca. Tiene que estar en un lugar para la persona que será lista y consciente para leerla. Esto yo espero de haber contestado, creo que sí. Y es algo, yo no sé cómo es en la escuela argentina, pero también es un trabajo que tiene mucho que ver con la educación de los niños. Yo trabajo como enseñante, como maestro, y tengo una clase de 24 alumnos que tienen muchas orígenes diferentes. Hay una de Colombia, hay una de Congo, hay uno de Marruecos, uno de Albania, uno de Ucrania. Hay muchísimas diferentes proveniencias. Bueno, ahí, como maestro, yo tengo la responsabilidad de trabajar también con la memoria, de trabajar con la conciencia que estos niños tienen de su memoria. Y con los niños que son de Bolzano, tengo también que trabajar, porque ellos son hijos de gente de Sur Italia y del norte. Como si fueran mis hijos, ¿no? Mis hijos, si algún día voy a tenerlos, van a ser hijos, bueno, segunda generación de Bolzano. Y van a tener siempre menos oportunidad de pensar en el pasado. Porque ya sus padres van a ser de Bolzano. Mis padres no están de Bolzano, entonces para mí fue fácil preguntarme de dónde vengo yo. Pero eso va a ser siempre más difícil. Luca, ahí en el chat, bueno, que están mandando mensajes muy lindos, si quieren en un ratito los leemos. Gracias. Pero Rodolfo preguntaba, ¿en qué provincias o países estuviste en el viaje que estuviste contando un poco, que estuviste, creo que sí? Preguntaban por dónde habías viajado. Estuve desde Ushuaia hasta el norte, pero las historias que las colecté, a ver, allora, en Ushuaia, Santa Rosa, Bahía Blanca, Buenos Aires, Neuquén y Patagonia, Puerto Madryn, y en Uruguay, Montevideo, Colonia, y ¿qué más? San Luis, entonces la provincia de Santa Fe, si no acuerdo mal. Y después me faltaron historias del norte, porque en el norte hay una sociedad muy diferente desde el centro-sur, ¿no? Hay migración, hay italianos y así,
no fue pero fácil no conectarme, pero concretamente viajar ahí y recorrer ahí todo, porque yo estaba ubicado en Neuquén, que está en el sur, y fue más fácil para mí hacer este pedazo de Argentina. Y sí, entonces el centro-sur de Argentina y Uruguay. Después, cuando me fui a Brasil también, hasta poco no llegaba a Nueva Trento, que conocí en caso, porque yo no sabía que existía un país que se llamaba Nueva Trento, que es algo increíble, pero cuando descubrí que que existía Nueva Trento, yo estaba ya dando de vuelta, entonces no puse ir para ahí. El próximo viaje al Chaco, perfecto, listo. Y una pregunta, por ahí quienes no conocen estas historias de las que estás hablando, ¿hay algún lugar donde podamos entrar a conocerlas o que puedas indicarnos dónde leerlas? Las historias que yo escribí. Sí, las historias que escribiste cuando Allora, las historias fueron publicadas en el periódico de papel, pero algunas de esas, no todas, están publicadas en el sitio del periódico Alto Adige. Algunas historias, pero no de trentinos, están publicadas en un periódico online, en red, que se llama Le News. Después puedo enviarlo los datos y todo para que se encuentren con lo que encontré, con lo que escribí. Y estos son dos periódicos, uno nacional y uno local. En el local escribí las historias de los trentinos, y en el nacional las historias más piemonteses y así. Veo el apellido de la madre de origen calabrés, es la familia Russo, que es un apellido muy frecuente en Italia. La mitad de la población es ruso, entonces... Russo Violante. Violante es la parte de la mujer de mi tío Gaetano, que vivía en una ciudad que se llama Albidona, y que es una ciudad muy cerca de Trevisace, de donde viene mi tío Gaetano. Yo quería tener una mínima intervención. Bueno, más o menos expusiste muy bien esta cuestión de las memorias como formadoras, como nutritivas para la identidad, el concepto tan, digamos, flexible y laxo que es la identidad. No solamente responde a criterios de Estado nacional, identidades cosmopolitas hay, identidades regionales, vecinales hay también. Bueno, uno de los objetivos y del trabajo de los círculos trentinos es eso, mantener vivas las memorias locales, que particularmente de La Pampa son muy importantes porque la inmigración es un capítulo muy vasto, muy grande, muy definitorio, digamos, muy decisivo de nuestra identidad provincial. Y yo, cuando anduviste por La Pampa, recuerdo la misma frase que dijiste y que me gustaría traer la colación para los espectadores que quedan en la charla, que es tu objetivo de recolectar estas crónicas de vida, esas historias familiares, estas crónicas de viaje, porque fuiste un cronista de viajes, digamos, y llevarlas, hacerlas conocer a Italia para que recuerden actualmente los italianos que hubo una Italia migrante, que en algún momento ellos migraron, ¿no es cierto?, a buscar horizontes, mejores horizontes, o escapando de penurias y de dolores como puede ser la guerra, y que parece que hoy no lo tuvieran presente frente a los inmigrantes en tierras italianas, ¿no es cierto? Inmigrantes que, como vos bien decís, son una realidad palpable incluso por vos, con tu trabajo, tu labor de docente, tenés un grupo muy diverso, como has contado. A partir de esa reflexión me gustaría más o menos, a la luz de todo lo que contaste, cómo ves en el contraste
la otra cara de la moneda en Italia, ¿no es cierto?, respecto de la memoria, las identidades y la migración actual sobre todo. Escuché todo, pero no la pregunta porque fue un problema de conexión. Sí, no, después de esa introducción digo, a partir de esa reflexión, me gustaría, si podés ampliar para lo que vendría a ser la otra cara de la moneda, es cómo se vive, cómo se piensa, cómo se reflexiona la cuestión de la identidad, ¿no es cierto?, las memorias, la migración desde el otro lado, desde Italia. Sabemos muy bien que las noticias no son buenas y que, bueno, digamos que ha hegemonizado el ideario xenófobo en la escena, digamos, sociopolítica. Sí, aquí en Italia y en Europa la migración en los últimos años fue el tema más importante antes del coronavirus. Después del coronavirus no fue más un problema, pero hasta el coronavirus se hablaba solamente de migración. Esto porque yo lo comprendo, pero hay miedo, había miedo, la gente había miedo al ver mucha gente que llegaba en el sur de Italia, desde África, por ejemplo, sin saber quién esta gente estaba. Yo comprendo el miedo de lo que es diferente. Lo que no entiendo es cuando eso se deja ser miedo y no se empieza a elaborar lo que pasa. En Italia tenemos mucha gente que asustada para sus problemas económicos y sociales y todos, se tiene que enojar con alguien, tiene que dejar la culpa a alguien. Y eso, naturalmente, son los pobres, los más pobres que hay, entonces los migrantes, que no tienen tampoco la posibilidad de contestar porque no tienen el idioma. Entonces en italiano hablamos de capro expiatorio, entonces yo doy la culpa a ese grupo, así que yo soy tranquilo. Es una manera muy cómoda de interpretar la cotidianidad, la realidad, pero no es así, no es así. Y el país, Italia, tiene necesidad de migrantes. Por ejemplo, ahora con el coronavirus, aquí en Bolzano, en Alto Adige, tuvimos un problema muy grande, porque aquí en Bolzano hay mucha migración desde, por ejemplo, el este Europa y desde África, pero una migración que viene solamente en este periodo para el trabajo que hay que hacer en los campos, tomar las manzanas y así. En este periodo con el coronavirus mucha gente no pudo venir porque estaba bloqueada en su propio país. ¿Y quién hace ese trabajo? Los italianos no, porque no estaba nadie para trabajar. También si tienen necesidad de plata y así, hay muchísimos italianos que no van a hacer ese trabajo. Y bueno, eso es la demostración que nosotros tenemos necesidad de los migrantes que están llegando, sin hablar de cuestiones técnicas que creo no es el punto de esa charla. Es una necesidad también cultural que tenemos para abrir los ojos, porque tenemos que darnos cuenta en el 2020 que el mundo está grande, abierto, diferente, que no somos especiales, no somos todos iguales, pero no somos tampoco todos especiales. Somos humanos, ser humanos. Y adelante de lo que pasó en los últimos años en Italia, ver muchos barcos que no llegaron, por ejemplo, a la costa y así. Yo me pongo la cuestión cómo hubiera estado si los migrantes italianos en los años 60 hubieran estado, y eso pasó también,
hubieran estado discriminados, matado y así, desde las poblaciones que estaban en el país. En América del Norte eso pasó. Los italianos estaban, poblaciones que no tenían buen olor, que hablaban siempre alto, que hacían caos, que vivían en los barrios muy cercanos, entonces le Little Italies, ¿no? Y entonces la historia se repite en ese sentido. Sería el momento de no hablar más de migración, sí de relación. Claro que hay reglas y todos, pero aquí, lo siento, pero tuve mucho miedo y algunos políticos profitaron de ese miedo, alimentándolo, sin hacer pensar a la gente. Y en este sentido digo que por los italianos sería bueno pensar un poco a su propia identidad, a la memoria, porque si la tenemos, empezamos a entender lo que está pasando en el mundo, que es algo diferente, pero también puede ser parecido a lo que ya pasó a nosotros en los años 60, 50, 40. Concludo. Yo, repito, puse ir a visitar mi familia argentina después de 70 años. Yo tengo amigos, por ejemplo, desde Senegal, aquí en Bolzano, que son solteros aquí. Algunos casados con gente del lugar, algunos solteros, porque no es fácil. Bueno, yo me gusta imaginar en los años 2090, cuando yo voy a ser, yo creo, muerto, voy a imaginar un hijo que nace en Senegal, ese país que esperamos va a ser más seguro, más rico que hoy, y va a tener la plata y la posibilidad, y la curiosidad sobre todo, de irse a Italia para conocer la familia que hizo las raíces para allá. Porque si, ¿qué hacen, por ejemplo, los africanos desde Italia hasta África? Acumulan plata, también gente muy joven, chicos de 18 años, acumulan plata y después la llevan en el país de origen para ayudar a la familia. Es lo que pasó con los migrantes que se fueron a América Latina y del Norte, llevando después plata y sobre todo cultura a lo que se quedaron en Italia. Nosotros, italianos, por la carta de identidad somos italianos, nosotros tenemos que decir gracias a lo que tuvieron en la valentía hace 70 años de dejar todo y empezar algo de nuevo. Porque es gracias también a ellos, a mi tío Gaetano en este caso, si yo ahora puedo estudiar, puedo trabajar, puedo tener sueños. Es gracias también, aparte de mi familia, que en el siglo pasado se fue. Porque no tenía la suerte que tengo yo, no la tenían. Tuvieron que inventarse algo. Yo no sé si yo, Luca, tuviera la misma valentía hoy. No sé. Yo espero que sí. Yo creo que cuando el hombre es en dificultad, empieza a devenir un genio. Pero no sé, no soy seguro. Entonces, Luca, ¿sí? sí, no, perdón. No quiero que, digamos, que se vaya esa idea de ese esfuerzo, como que bien reseñaste, de nuestros inmigrantes, de nuestros abuelos, padres que vinieron, y lo relaciono con la actualidad, y lo relaciono con esto de la diversidad cultural, la memoria, y algo que uno lo piensa cómo lo puedo practicar, y el ejemplo lo estás haciendo vos en la escuela de Bolzano. Yo creo que la forma porque nosotros, digamos, representamos una colectividad, a veces nos
nos gana el tema de la simbología de la bandera y los escudos, pero no tenemos que perder que, digamos, que nuestro norte no es imponernos, ni mucho menos, al contrario, es enriquecer. Y creo que eso es lo que uno tiene que, insisto, ¿no? Desde la mayoría que estamos compartiendo hoy la charla, integramos espacios culturales, regionales, y creo que ese debiera ser nuestro norte, ¿no? Es decir, bueno, acá no venimos a imponer, no es, es enriquecer, no es que yo me sienta menos argentino porque desfilo con un traje típico que quizás mi abuelo nunca lo usó, porque es un traje típico casi de fiesta y del siglo XIX. Pero así uno piensa que brindando cultura, enriqueciendo, yo creo que es la forma de combatir después estos pensamientos que devienen en estos nacionalismos, este miedo al otro, porque lo que vos narrás no es más ni menos que eso, ¿no? La xenofobia, el racismo, es miedo al otro, miedo a lo que pueda lograr el otro, al disfrute del otro. Y viendo, digamos, aprovechando tu experiencia y que también nos acompaña Mariano Roca, que también, Mariano, por tu formación, también es periodista, y ha podido reseñar bastante muchas de estas, no solamente expresiones culturales, sino también experiencias personales. Me gustaría también que él pueda enriquecer un poco la charla. Le paso la palabra a Mariano. Bueno, muchas gracias a Francisco, a Luca, a todos los que intervinieron. Facundo, la verdad que fue muy, muy enriquecedor todo el diálogo. Un punto por ahí que yo quería también meterme por ahí institucional, pero también relacionado con el tema migratorio, que bueno, un poco nos preocupa, creo que nosotros como colectividad también trentina, es que hemos visto este año, sobre todo el año pasado, un poco se estaba acomodando, pero que las asociaciones, tanto la Trentina del Mundo, Unión de Familia Trentina, mantuvieron este contacto, mantuvieron este vínculo, ¿no? Con nosotros como inmigrantes y como parte de la comunidad italiana desde el exterior, y nos está llamando un poco con preocupación un poco la pasividad que tuvo, sobre todo la provincia de Trento este último tiempo, desde las autoridades políticas. Está bien que, bueno, los órganos técnicos, la Oficina de Migraciones, otras organizaciones dentro de la provincia siguieron manteniendo el contacto con nosotros, intercambios culturales, becas de estudio, y un montón de iniciativas que tiene la provincia y a través de las dos asociaciones de inmigrantes, pero nos parece que falta un poco de voluntad política de reforzar este vínculo que históricamente hemos tenido los inmigrantes, ¿no? Con la provincia de Trento, bueno, con el Trentino Alto Adige como región. Por ahí, bueno, Lucas está un bolsano, pero por ahí él nos puede también aportar. ¿Crees que falta un poco de conciencia por ahí de la dirigencia italiana en general, por ahí, no solo trentina, ¿no? Del valor que representa la inmigración para ellos y de este recurso que tenemos, ¿no? Como italianos en el exterior, y que a veces solamente se comunican cuando hay un voto, cuando hay un referéndum, cuando hay que hacer campaña electoral, y nos tienen un poco abandonados como diciendo, bueno, la parte cultural ellos se ocuparán de hacerla. Me parece que falta un poco de conciencia de la clase política italiana, ¿no? En lo que vos hablabas un poco de eso también, de la sociedad italiana en general, pero también un poco a veces si desde las cabezas de los italianos no se le transmite, por ahí la sociedad está un poco pasiva, ¿no? Ante lo que es la inmigración y los descendientes de inmigrantes, que como se dice siempre, un italiano, una Italia en el exterior, ¿no? Más que una Italia para el número de habitantes que tenemos en el exterior. Por ahí también con Francisco siempre hablamos de eso. Francisco está muy metido también en las distintas asociaciones, colectividades, nosotros acá de Buenos Aires, bueno, todos los que están ahí en el chat de Chaco, de la Patagonia, Resistencia, Chajarí, creo que hay muchos amigos, y por ahí nos parece que desde Italia hay un punto de abandono en estos últimos tiempos. Sí, mira, Mariano, la falta de conciencia, hay muchísima falta de conciencia aquí en Italia, y es porque, yo creo, porque los italianos son acostumbrados a pensar al mañana. Mañana quiero decir mañana, el 21 de julio. No piensan mucho en el futuro. Entonces, no tienen la costumbre de pensar qué sociedad, qué comunidad quiero yo. En qué comunidad quiero vivir. Piensan los problemas más prácticos para el mañana. Y esto es también algo que tiene que ver con la cultura que tenemos, una cultura acostumbrada a eso, por lo que pasó en los últimos años,
Y bueno, ¿qué quería decir? Yo creo que para lo que me pasó en Buenos Aires, cuando nos vimos, ¿no? Yo fui al Museo de la Migración. En Italia no hay un Museo de la Migración. O sea, yo no conozco Museo de las Migraciones. Y eso es algo que me asusta un poco, ¿no? Lo que me llamó la atención en el museo, que me gustó muchísimo, el Museo de Buenos Aires, es que no había solamente cosas, palabras, textos de los migrantes de ayer, de los italianos, de los españoles y así. Había testimoniancias también de los migrantes de hoy. Había una testimoniancia, si no me acuerdo mal, de un chico de Senegal siempre, que contaba su historia en un video, charlando, contaba de cómo él llegó a Argentina. Bueno, eso para mí quiere decir trabajar con el futuro. No sé si Argentina tiene, porque Argentina tiene muchas características como Italia, entonces puede ser que estos defectos que tenemos mañana hay también ahí. Pero eso, por ejemplo, solamente eso, hablar y compartir la migración de ayer con la de hoy, es algo que yo creo es inteligente. Es una demostración de conciencia. El nivel de la migración argentina, yo creo, lo que ya encontré, tiene conciencia. Tiene conciencia porque es una herida, también es una herida muy reciente. Y es algo que yo de vez en cuando me pregunto, mi sobrino Joaco o mi sobrino Sofi, todo, me pregunto lo que van a pensar de la migración cuando van a ser como yo, grandes como yo, cuando van a tener 20 años, 30 años y así. Yo me pregunto frecuente eso, porque la migración argentina, la migración italiana en Argentina es algo que la generación nuestra de Francisco, por ejemplo, ¿no? Es algo muy reciente, que sentimos muy fuerte. Y soy curioso de saber si eso va a seguir así o si va poco a poco pasando con las generaciones siguientes, ¿no? Y por eso digo que es importante pensar al futuro. Lucas, ¿te puedo decir algo? Bueno, yo no soy trentina, somos del sur de Italia. Y soy de una familia completamente de inmigrantes. Nosotros somos de la Basilicata. Bueno, toda mi familia está en Italia, toda la familia de mi padre quedó en Italia. Mi papá vino en el año 25 y acá fundó un almacén, vino porque tenía ya familiares acá, tenía unos tíos que habían venido, y acá cría y funda un almacén, y acá con ese almacén nos hemos criado nosotros. Pero he aquí que yo también soy madre de inmigrantes, porque mis hijos se fueron los dos. Así que de eso que estás diciendo ¿Dónde se fueron? Claro, me toca mucho, porque mis nietos no son argentinos, mis nietos son españoles. A ver. Y claro, nosotros hemos tenido mucha relación con Italia. Yo de niña recuerdo las cartas, las fotos, esas fotitos en blanco y negro que llegaban. Conozco todas. Yo he viajado a mi pueblo a Latrónico, es un pueblo en la Basilicata, en Potenza. Pero, claro, ahora yo me veo que lo mismo que mi abuela vivió con mi papá, yo lo estoy viviendo con mis nietos. ¿Ves? Y gracias a Dios tenemos esta comunicación. Entonces, por WhatsApp, por mensajes y todo, mi relación con mis nietos es otra que la que yo tuve con mis abuelos, ¿no? Uh-huh. Claro. Pero pienso que mi nieto cuando me dice, siempre me dice, ya tiene 7 años y el mayor, y siempre me dice cuando vaya a Argentina. Entonces pienso que ya en su cabeza, eso ya está, la idea implantada que va a venir, ¿no?
Bueno, yo también he ido a visitarlos, ahora no sé cómo será con este tema de la cuarentena, cuándo se podrá viajar, y si con mi edad podré viajar, y todos los miedos que me dan de viajar. Claro. Pero realmente este tema es así, tal cual vos lo contás, porque mi papá, ya hasta pocos días antes de morir, porque él murió estando lúcido, murió diciéndome que no me olvide del Atrónico, y que lo vaya a visitar al Atrónico. Y la emoción que va a hacer visitar después, la emoción, me imagino. Y claro, no, yo he ido al Atrónico, fui 2 o 3 veces he ido al Atrónico y hemos mantenido ese vínculo, pero claro, el tema más fuerte ahora es que mi propia familia ha emigrado, ha emigrado. Carmen, tu familia es el futuro, esto es. Claro, claro, la familia es el futuro, es lo la que estabas hablando. que estamos construyendo y nosotros no podemos saber lo que va a ser, pero es el futuro. Porque siempre más jóvenes de mi edad, más chicos, viajan siempre más y empiezan a construir raíces en muchos lugares en el mundo, ¿no? Esto es esta nueva identidad líquida de que yo hablaba antes. Es lo que estamos construyendo. Me gusta que tú, Carmen, que sos consciente de eso. Claro. Me parece muy consciente. Yo lo que veo, yo lo que de a poco me he ido concientizando con las pocas, porque ahora él comienza a hablar más, con la naturalidad que él me dice cuando vaya a Argentina. Es como si yo dijera cuando voy a Buenos Aires. ¿Está? Entonces me ha ayornado, me ha despertado un poco la cabeza, porque yo digo, no está tan lejos este tema. Es así. Claro. Claro. Entonces, y el otro nene más chiquito, mi nieto más chiquito, es como si, no sé, yo soy la abuela y sabe que estoy ahí y me conoce ese me conoce solamente por WhatsApp. O mira, por Skype. Yo tengo una tía en Argentina, tía Filomena, que dice siempre, ella me conoció para 6 meses, no más. Sí, Filomena está yo soy ¿Cómo? Que Filomena está acá abajo, la estamos mirando, está eufórica. Perfecto. Acá está, sí. Ecco. Ella dice siempre, yo soy su ahijado. En 6 meses se construyó una conexión tal que se construye un legame para que, por ejemplo, yo también con mi tío abuelo, que me gusta muchísimo pensar esta palabra tío abuelo, porque yo, este tío Cayetano, también si yo no lo conocí, yo crecí con un abuelo solamente, porque el otro no lo conocí. Él es como un abuelo, como si hubiera estado un abuelo. Yo tengo en mi habitación, tengo su sombrero. Y en invierno, cuando salgo, cuando voy a la montaña, por ejemplo, lo llevo siempre conmigo. Ahora no, porque hace calor. Pero cuando es invierno, sí. Las conexiones que se construyen y que no tienen a que ver con las conexiones de sangre. Tienen que ver con lo que sentimos nosotros, ¿no? Esto yo creo que es la cosa más rara, más linda que tenemos, ¿no? Y lo que decía Carmen es esto, yo creo. Claro, sí. A mí lo que ya te digo, en el lenguaje con los niños, lo que me asombra es que ellos no ven esta lejanía, digamos, que ve uno, no ve estas distancias, los niños no lo ven. Ya te digo, ellos te dicen con una naturalidad, o vos dices, ¿por qué no venís, abuela? Bueno, porque no se puede, pero es como si estuviéramos ahí. Yo lo viví tan distintamente cuando era joven, porque era viajar, para que mi padre pudiera viajar, pasaron 50 años para que mi padre pudiera volver, no volvió a ver a su mamá ni a su papá. Claro. Y cuando vos vas al Atrónico, lo primero que te hacen, te llevan al cementerio a visitar la tumba de los abuelos, y de los tíos que no hemos conocido. Pero yo pienso que el futuro sí va a ser como vos lo decís, va a ser distinto. No va a haber estas distancias y estas diferencias que nosotros vemos ahora. No va a ser más así. Sí, además, ¿no? Porque toda diferencia son todas construcciones sociales, así que claro. Creo que
lo que es, digamos, recalcar un poco lo que fue diciendo Lucas. Y bueno, yo, antes que por ahí se vayan yendo varios de los integrantes que nos estuvieron compartiendo, compartiendo acá esta charla, quisiera agradecer porque teníamos gente de Bahía Blanca, de Puerto Tirol, de Mar del Plata, de Victorica, hay gente de Resistencia Chaco, de Chajarí, gracias a los amigos de Tandil que estuvieron firmes con el estandarte, a la familia Cechinelli, un fuerte abrazo, a gente de Villa Regina, General Hacha, de Malabrigo y de Corzuela también. Así que bueno, sinceramente no es para cortar, ni mucho menos, pero sí, por lo menos, si alguien se va a ir retirando, que tenga el sincero agradecimiento por habernos acompañado. De Viedma, de Arata también. Sí. Buenísimo. Quiero saber si Luca tiene pensado volver a Argentina. Ah, claro que sí. Claro que sí. A la tía Filomena no la veo muy convencida, te digo. Pero no va a ser 7 meses, va a ser 1 año. 1 o 2 años, claro. Yo bueno, me lo voy a permitir igual, pero con Lucas tuvimos una experiencia, la tuvo él, creo, más que nada. Lo llevé a conocer la colonia menonita. Y ahí pude de alguna manera contemplar esta idea, esta cuestión, esto que hace letra de que habla alemán. Yo digo, bueno, no sé qué alemán hablas, pero ahí en la colonia menonita no le sirvió de mucho, me parece. No para nada. Sos un pelotudo, Francisco. Era un idioma más viejo, más antiguo. Y esa palabra que decís acá la entienden todos, pero mis nietos allá la dicen, y yo cuando los veía jugar en el parque, le decía a mis hijos, pero fíjate lo que le está diciendo, porque mi hijo la usa, y dice, déjalo, si los otros no entienden. Nadie le entendía, le está insultando así, y no, nadie los entendía. Bueno. Pero acá te entendemos todos. Claro, por eso lo digo. Claro. La verdad que yo, sinceramente, celebro todos los comentarios que han hecho ahí en el chat, porque entiendo que caló mucho de los que estuvimos presenciando la plática con Lucas. La verdad que llegamos hasta casi 50 personas, que realmente fue un número que no esperábamos, y la verdad que, nada, yo creo que esto tiene que de alguna manera reforzar un poco porque es para esto, digamos, estas ideas, estas charlas, es alimentar y sentir ese espaldarazo para aquellos que tenemos la responsabilidad y que estamos adelante o estamos apoyando distintas instituciones como las que, bueno, nos encuentran a diario. Pero también es cierto que lo que decía Luca, por lo menos para lo que yo entendí, que yo entiendo que es más lo fuerte que tenemos nosotros hacia Italia que lo que ellos se interesan por acá. Porque yo todas las veces que he visto, yo soy la interesada, me parece, más en ir que ellos en volver para acá. Y nosotros, los recuerdos que los tenemos acá, mi papá tuvo un almacén que está tal cual, y lo tenemos como un recuerdo, y yo veo que es nuestro, pero me parece que de allá, y ahora les digo que ahora va a pertenecer a una red de almacenes antiguos que se está creando acá, y que este almacén va a entrar en la red de almacenes antiguos patagónicos, pero tenemos como una reliquia del almacén de mi papá. Pero a mí me parece que los italianos no son tan interesados, son interesados en el vínculo, pero nosotros somos los que tenemos que viajar, me parece. Espero que mis nietos, que son al revés, entonces también, a ver si les interesa más volver, ¿no? Claro, ¿Puedo agregar una anécdota, por favor? Hace un tiempito atrás vino un guitarrista muy conocido ahí en Trento, Lorenzo Bernardi, a dar un par de recitales acá en la zona norte de Argentina. Y para recibirlos nosotros en nuestra sede del Círculo Trentino acá de Resistencia, mi hija y otro chico estaban vestidos de trentinos, con el traje típico trentino. Y la verdad que él entró y se sorprendió porque dice, ¿cómo este es el traje típico?
y preguntó, como sin conocer realmente el traje típico trentino, y dijo, vamos a tener que venir a Argentina o al Chaco para ver cómo eran los trajes en la antigüedad en Trento. Entonces eso fue un clic que a mí me hizo como decir, bueno, ¿qué onda? Porque nosotros estamos tratando de preservar todas estas tradiciones, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo cultural específicamente trentino, y de golpe un trentino puro nato viene y se encuentra con esto y me sorprende por lo que la alegría que él sintió en ese momento y la emoción de ver un traje típico trentino que no lo conocía, verlo en un país tan lejano. Así que eso fue un momento bastante particular que vivimos nosotros acá en Resistencia realmente. Como para agregar algo más a lo que decía recién Carmen y lo que decía Francisco. Sí, sí, ellos no tienen mucha idea de aquí me preguntan, ¿cómo son las casas allá? Porque ese es un pueblo. Porque allá, aunque sea pueblo chico, las casas son para arriba, ¿viste? No, le digo, allá las casas son bajas, se extienden más en los lugares. Por ejemplo, no tienen mucha idea así, pero tampoco hay una... No, es como que me parece que ellos se consideran que como son la raíz, realmente, la raíz, y entonces que nosotros tenemos que ir a la raíz, ¿viste? No se preocupan tanto por las ramitas que han quedado acá. Aunque nos tienen en cuenta, nosotros hemos mantenido una muy buena relación. Pero como que el tronco de esta familia quedó allá. Me da la impresión que es así. Seguramente. Bien. La verdad que ha sido muy interesante escuchar toda la charla, las reflexiones. No sé si quieren hacer alguna pregunta más. Si no, vamos... Quiero hacer una acotación para los presentes, especialmente los que son de la red de trentinos en el mundo, que nos están siguiendo, que este ciclo de charlas, que esta vez nos tocó, como dijo al principio Damián Tantucci, es una iniciativa de la Federación de Entidades Italianas de La Pampa. Ya vienen dándose esta charla hace 2 o 3 meses, por Zoom, como una iniciativa para una actividad en tiempos de pandemia y de trabajo en la casa. Nosotros somos una de las últimas, creo. No sé si quedarán más charlas, vamos a tratar de publicitarlas para que quieran seguir, digamos, escuchando sobre otras regiones de Italia, descendientes de otras regiones de Italia y otro tipo de intercambio. La verdad que esta charla, a diferencia de otras, creo que ha tocado un poquito más los corazones y las emociones. No fue de tipo conocer tal lugar, no fue muy turística que digamos, fuimos a otro punto y eso está bueno para enriquecer toda la iniciativa. Seguramente van a poder encontrar otro tipo de contenidos y de sesgos en los siguientes encuentros. Hola Lucas, era para mandarte un saludo, un abrazo grande. Hola tío, él es mi tío, tío Pino con todo. ¡Oh! Bueno, es muy interesante hablar de estos temas, realmente poco se habla de esto, quizás porque no tengamos en esta época muchos de estos problemas que sí tienen en Europa con la migración. En realidad es un poco falta de memoria. Tenemos otros problemas con la migración, pero es muy interesante verlo desde el aspecto que lo menciona Lucas, desde este aspecto sociopolítico. En realidad es una dimensión que poco se usa cuando se habla de seres humanos y me parece que estamos hablando de personas, de sueños, de trabajo, de ideales, de sacrificio, de estas cosas que tampoco hoy pagan en la vida de los pueblos. Y realmente poder tener un ratito de hablar de estas cosas, o que Lucas habla de estas cosas, me parece sumamente importante y además enriquecedor para todos. No es solamente cambiar de lugar, no es solamente cambiar el domicilio, sino
es un montón de cosas más que hay que darle una dimensión humana a todo lo que sucede con las migraciones. Más allá de lo particular, más allá de las cosas que vemos en general, creo que Lucas abordó con la excusa de su familia un problema que es muy interesante de tener en una sociedad que se da el lujo de llamarse crisol de razas, ¿no? Que se da el tupé de generar que aquí es bienvenido todo el que pise el suelo. En realidad, últimamente, estamos viendo con que estas cosas no se cumplen, con que estas cosas quedan en abstracción, y que esta charla me parece una joyita dentro de lo que se pueden hacer los que han tenido la vivencia en casa de la migración, porque todos los que están ahí, todos los que están en este chat, han tenido, no se la han contado en un periódico, la han vivido en su familia, en sus raíces, en su historia, en sus sueños, en sus problemas, en sus sacrificios, inclusive en sus dolores. Mi papá decía siempre que hay que tener valor para irse de un pueblo donde vos te enterás que tu mamá se murió 3 meses después. Tener esta dimensión humana que nunca aparece en las noticias, la dimensión de los problemas concretos de las personas, me parece que es un poco de aire fresco, diría, para este mundo tan marcado por lo económico, por el proceso de acumulación de riqueza solamente, y no por la riqueza y la acumulación de sentimientos. Así que gracias, Lucas. Gracias. Bien. Bueno, les vamos haciendo un cierre, si les parece. Les agradecemos infinitamente a todos por estar, por compartir estos momentos, y buen año para todos. Desde Trenel se ha cortado la luz, así que nuestro hospedador ya les deja cariños a todos. Muchas gracias y esperamos pronto encontrarnos. Luca, muchas gracias, ha sido un placer nuevamente. Vamos, Argentina, Italia y el resto. Muchas gracias. Exacto, sí, y el Círculo Trentino de Santa Rosa abre sus puertas para todos aquellos que quieran visitarnos. Aquí estamos. Gracias. Buenas gracias. Aquí me voy a dormir ahora. Muchas gracias. A dormir ahora, a descansar. Gracias, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias. No, por favor, cariños a todos, cariños a todos. Gracias a todos por estar. Adiós. Gracias. Adiós, adiós.